Hoy en Tras la huella del horror, vamos a hablar de Ana Orantes. ¿Quién fue esta mujer y por qué fue importante para las mujeres españolas? Ana Orantes nació en Granada, España, en febrero de 1937, en plena Guerra Civil Española. Era la tercera de los 6 hijos de un albañil y una modista. Su familia era humilde y con tantos hijos no pudieron darle estudios. Nos tenemos que situar en la época, creció en plena posguerra y en medio de una dictadura franquista, donde las mujeres no tenían ningún derecho, y los maridos tenían plena potestad para hacer en su casa lo que quisieran, y las leyes les amparaban. A los 19 años, se enamoró de un chico y empezó a salir con él. Pero discutieron, y ella pensó que lo mejor que podía hacer era empezar a salir con otro chico para darle celos. Aquí es donde aparece José Parejo. José Parejo trabajaba en un taller con su padre, pero no se llevaban bien. Él quería ser dueño de su casa, y en esa época solo podías irte de casa si te casabas. Después de 3 meses saliendo con Ana, quedaron en un bar. Allí él le dijo que se iban a casar. Ella, como es normal, le dijo que no. Realmente solo iba con él para dar celos al que ella quería de verdad. Entonces José le dijo que si no se casaba con él, diría a la gente que ella no era virgen y nadie se querría casar con ella. Por aquel entonces las mujeres debían llegar vírgenes al matrimonio. Así que se vio obligada a casarse y tuvo que ir a vivir a casa de los suegros. Allí la utilizaron de criada. Un día Ana habló con su suegra porque no tenía espacio para tender unas sábanas y decidieron que Ana iría a atender a casa de sus padres. Bajó al taller y le dijo a su marido que se iba. Cuando volvió él estaba enfurruñado. Ella le preguntó qué le pasaba, él sin mediar palabra se giró y le dio un bofetón tan fuerte que ella gritó. El suegro al oír el grito, fue a ver qué pasaba y reprendió a su hijo. Cuando la suegra se enteró, le dijo al suegro que no se tenía que meter en el matrimonio de su hijo. Y aquí es donde empezó el calvario de Ana Orantes. Después de casi 40 años, 11 hijos y miles de palizas y malos tratos a ella y a sus hijos, Ana pidió el divorcio. Pero el juez dictaminó que Ana debía seguir viviendo en la casa de su agresor, así lo dictaban las leyes españolas. Al año siguiente, Ana se armó de valor y decidió ir a un programa de televisión a dar su testimonio. Era un programa que se emitía por las tardes en Canal Sur, la televisión autonómica de Andalucía. El programa se llamaba De tarde en tarde y la presentadora era Irma Soriano, una conocida periodista. De tarde en tarde daba voz con su testimonio a personas de a pie que tuvieran relatos de vida que contar. Después de mucho insistir, Ana Orantes consiguió que la aceptaran, se presentó al programa acompañada de su hija menor, Patricia, y allí dieron su testimonio. Ana Orantes contó cómo su marido la maltrató durante 40 años, que abusó de sus hijas mayores y propinó palizas a sus hijos varones, hasta el momento de echarlos de casa cuando cumplieron la mayoría de edad. Ana denunció a su marido muchas veces, pero la Guardia Civil de la época le decía que eso eran riñas familiares y que debían quedar en la intimidad del hogar. Sus hijos le decían que no fuera al programa, pero ella pensó que si lo hacía público él pararía de acosarla, ya que llevaban 1 año separados, pero viviendo en el mismo domicilio por orden de un juez, cosa que hoy en día sería impensable. Pero tienes que venirte arriba, Ana. Pues sí. Ana Orantes, gracias por acompañarnos. Ya te vemos sonreír. Venga, muchas gracias, gracias. 13 días después de la emisión de este programa en la televisión pública española, llegó esta noticia a los medios de comunicación. Y tragedia también la que hemos vivido en nuestro país, un hecho del todo reprobable. Ha ocurrido en el pueblo granadino de Cúllar Vega. Una mujer, como les contábamos al inicio del TD3, era asesinada ayer por su ex marido. A pesar de estar divorciados, vivían en la misma casa. Ana, que así se llamaba, había denunciado recientemente en un programa de televisión las palizas que recibía. Su valentía le ha costado la vida. Su exmarido, tras golpearla, la ató a una silla, la roció con gasolina y la prendió fuego. Realmente terrible y escalofriante.
su exmarido, cumplió su venganza y acabó con la vida de Ana. La enterraron en medio del dolor de familiares y la manifestación de indignación de cientos de personas que acudieron al cementerio de la localidad. A pesar de la separación y las innumerables denuncias de malos tratos, vivían en la misma casa, por orden del juez, él en la parte de abajo y ella arriba con 2 hijos menores. José Parejo la golpeó, la ató a una silla, la roció con gasolina y le prendió fuego, quemándola viva en medio del patio. Parejo después se entregó a la policía. El juicio a José Parejo comenzó el 9 de diciembre de 1998 y terminó el día 15 del mismo mes. Fue sentenciado a 17 años de prisión y una indemnización de 30 millones de pesetas en favor de sus hijos. Pero no llegó a cumplir la condena, ya que el 15 de noviembre de 2004 murió de un infarto de miocardio en la prisión de Albolote, Granada. Después de este suceso, las parlamentarias del Congreso de los Diputados se manifestaron para condenar la violencia de género y pidieron al gobierno, jueces e instituciones que se tomaran medidas preventivas para evitar agresiones a mujeres. De esta manera el caso de Ana Orante y ella misma pasaron a ser un referente para las mujeres y leyes españolas. Y el día, aquella tarde, en ese programa en Canal Sur, ella llamó varias veces para acudir al programa. ¿Cómo recuerdas Todos los días. Fíjate, Ana, que llevábamos en un espacio de testimonios, de historias de vida, pues como reclamo, yo hacía una pregunta, ¿no?, al telespectador. Si quieres dar las gracias por algo, si ves que has pasado una situación difícil y quieres... Esas eran nuestras preguntas. Y los teléfonos se caían porque muchas mujeres empezaron a venir a contar su historia de vida no vivida. En la tele, en ese momento, nadie dijo nada, o sea, venían y contaban sus historias, algunas terribles. Recuerdo una en Sevilla, porque dices, Ana fue la primera, efectivamente, de ese grupo de mujeres que marcaron para siempre la historia. Exactamente. Pero tenemos que mirarlo con los ojos de hace 25 años. De ir en Sevilla, en plena capital, a la policía, a la Guardia Civil y decir, bueno, pues tú hasta que no vengas con el hígado en la mano, vete para tu casa. En pueblos pequeños, que llegaba y decía el Guardia Civil, pero sí, a tu marido le va a hacer esto, que vamos juntos a cazar. Es que hay que pensar en el contexto donde ocurría todo aquello hace 25 años. Anda, vete para tu casa. Eso ha sido así. Una chica joven que dijo, bueno, ¿y tu madre? Y no sé, porque hicimos campañas en Canal Sur de no seas cómplice, denuncia. Y ella decía, ¿y tu madre, su reacción? Mi madre me dijo, él que te ha tocado, ya te estaba diciendo bastante. Entonces, Ana insistía. Todos los días en el contestador automático teníamos mensajes suyos y entonces hablé con la subdirectora, venga, pues vamos a hablar con ella, porque no iba a venir a su tele pensando, si lo hago público, ya no va a pasar nada. Exactamente. Había llamado, ya lo han dicho, sus hijos y la propia historia, ¿no? Llamó a todas las puertas posibles, después de 15 denuncias, obligada a compartir vivienda. ¿Qué más?